Hola, soy Pilar Domingo Calab y soy investigadora Ramón y Cajal en el I2SISBio, que es un centro mixto Universidad de Valencia y CSIC. Y aquí lidero un grupo de investigación, Virología Ambiental y Biomédica, donde intentamos utilizar los virus que están en el ambiente como herramientas biomédicas o biotecnológicas. La línea de investigación más grande del laboratorio es la utilidad de estos virus como virus terapéuticos o agentes de biocontrol. Entonces, son virus de bacterias, se llaman bacteriófagos, son las entidades biológicas más abundantes del planeta y lo que hacemos es salir a buscarlos para intentar encontrar un fago que sea capaz de matar una bacteria de interés. Estos fagos, al ser virus, son muy específicos, reconocen solamente aquella bacteria diana y por tanto son una herramienta muy útil a nivel de biomedicina, en clínica o biocontrol, porque vamos a poder utilizarlos como diagnóstico, utilizar esa especificidad para saber qué bacteria tenemos. Vamos a poder usarlos como preventivo para realmente, pues incluso en una granja de animales, reducir la incidencia, por ejemplo, de salmonela. En una línea de producción de alimentos, pues reducir esos biofilms que se forman por muchas bacterias, como por ejemplo Listeria, o incluso en humanos poder llegar a tratar pacientes buscando un fago, que va a ser el virus terapéutico, que vamos a usar para matar esa bacteria de interés que está causando la infección, muchas veces porque son bacterias que no tienen tratamiento, o bien porque son multiresistentes y por tanto han adquirido la capacidad de crecer en presencia de esos antibióticos y no hay tratamiento disponible, o bien en el campo más de agricultura o alimentación, ganadería, que bueno, se han utilizado toneladas durante años de antibióticos y ya está prohibido aquí en la Unión Europea. Por tanto, lo que se hace es intentar implementar nuevas estrategias de biocontrol y entre ellas pues están los fagos y ahí estamos, tratando desde una aproximación One Health o salud global, intentar pues eso, reducir lo que es la incidencia de las bacterias multiresistentes. Para que os deis una idea, en cada gramo de tierra o en cada gota de agua hay 10 a la 9 virus, ¿vale? Fagos, es muchísimo. Pero tienes que encontrar uno que funcione contra tu bacteria. Eso es como buscar pues, una aguja en un pajar. Entonces hay que hacer muchísimos muestreos. Una vez encontramos ese virus, tenemos que ver si realmente es efectivo. Hacemos caracterización, tanto molecular, genómica, fenotípica, para asegurarnos de que ese virus puede ser potencialmente terapéutico y a partir de ahí pues ya lo podemos optimizar para mejorar sus capacidades, que mate más rápido, en menos tiempo o que mate mejor y ya con eso evaluamos todo a nivel in vitro, a nivel de laboratorio, para asegurar que ese fago podría ser efectivo y ya podríamos producirlo para realmente intentar tratar esa infección en el sitio de interés. Uno de los principales problemas a día de hoy con la terapia de fagos es que todavía no está regulada. A nivel de EMA, aquí de lo que sería la Agencia Europea de Medicamento, y la FDA en Estados Unidos, pues no está todavía legislado el poder usar los fagos como terapia y por tanto en una cartera del hospital no te aparece como una opción. Sin embargo, al haber pacientes que ya tienen bacterias que son resistentes a cualquier antibiótico, pues sí que se pueden utilizar cualquier alternativa científica que realmente pueda tener resultados en el laboratorio que han salido efectivos y se pueden testar como tratamiento compasivo. Entonces, a día de hoy en España es el caso. La única opción o vía para poder usar los fagos es como tratamiento compasivo. Lo que pasa es que estamos ya cerca, o quiero creer, de poder utilizar los fagos como terapia rutinaria, porque realmente desde la EMA sí que estamos ya, se ha hecho la primera guía para el uso de fagos en veterinaria, que va a ser muy similar a la humana, y en humana estamos ya utilizando a nivel europeo bastantes casos como compasivos. Faltan ensayos clínicos, es lo que falta realmente para de ese modo poder dar una efectividad clara de cómo el fago puede utilizarse o no. Pero yo creo que estamos cerca, yo creo que cada vez más cerca, y tanto en agricultura como en veterinaria, que van a ser campos en los cuales ahora mismo no hay tratamiento para poder utilizar una bacteria. Tú vas al campo, por ejemplo, y no puedes usar antibióticos. Tienes que utilizar compuestos cúpricos, que la bacteria también se hace resistente. No tienes efectividad de nada para poder matar esa plaga. Entonces lo que hacemos es crear un producto de fagos y a nivel de campo, por ejemplo, tenemos ensayo en planta, en invernadero, que los fagos, incluso de preventivo, funcionan. Podemos prevenir infecciones bacterianas utilizando los fagos como prevención. Y bueno, creo que tiene bastante futuro y espero que la legislación nos permita dentro de poco poder utilizarlo.